Lo que pocos saben es que facilitar sus cuentas para ese delito los puede enviar a prisión. La diferencia va a radicar entre la complicidad y la autoría en este caso. Estas personas en calidad de partícipes, ¿verdad?, de esta acción penal, vendrían a ser imputadas al final como coimputados todos por una misma unidad de acción y sobre todo por la distribución que existe de esas funciones. Pero ¿a cuáles penas se exponen quienes facilitan sus cuentas a estos grupos delictivos? Típico caso de estafa informática que es muy común hoy en día, y entonces tenemos al autor intelectual de esa estafa, que es el conocido mastermind o mente maestra, que es el que idea y el que elabora esta estafa, que tiene todos los datos y que consigue a estas personas, pero también a los denominados peones, que son los que tienen la función de prestar la cuenta o de sacar los dineros de los cajeros o de los bancos, también son imputados en calidad de coautores y merecedores de la misma pena, que llega hasta los 6 años en su modalidad simple y hasta los 8 años en modalidad agravada. Aumenta la cantidad de personas de la calle o incluso otras personas de bajos recursos que se dejan engañar por estafadores para que les presten sus datos y ellos abrir cuentas bancarias a su nombre. ¿Sabía que esto puede llevar a prisión, a varios años de prisión a las personas que se dediquen a esto? Mónica Matarrita nos tiene los detalles. Adelante, Mónica, buenas noches. Hola Michael, ¿qué tal? Buenas noches a usted y a los televidentes. Y es que precisamente la Fiscalía advierte que en redes sociales circulan anuncios para reclutar o personas que faciliten sus cuentas bancarias. Vamos a ver la siguiente información. Con estos anuncios en redes sociales, las bandas dedicadas a los fraudes informáticos bancarios reclutan personas para comprar sus tarjetas. Lo que pocos saben es que facilitar sus cuentas para ese delito los puede enviar a prisión. La diferencia va a radicar entre la complicidad y la autoría en este caso. Estas personas en calidad de partícipes, ¿verdad?, de esta acción penal, vendrían a ser imputadas al final como coimputados todos por una misma unidad de acción y sobre todo por la distribución que existe de esas funciones. Entonces no estaríamos hablando en términos de complicidad, no serían cómplices de este delito, sino que serían autores y coautores, todos en función de un grupo determinado. De acuerdo con el organismo de investigación judicial, las bandas de estafadores son muy organizadas y se dividen en grupos según sus funciones. Por ejemplo, hay quienes se dedican a visitar zonas urbano-marginales para buscar personas que vendan o alquilen sus cuentas bancarias. Hay un mercado negro a nivel nacional, un tráfico de tarjetas que los grupos criminales reclutan a personas con alguna condición social especial, con algún tipo de grado de adicción o alguna necesidad y que lamentablemente venden esa tarjeta a estos grupos criminales para que sean utilizadas en las extracciones. Nosotros hemos hecho detenciones donde una persona tenía 37 tarjetas bancarias que no le correspondían en un cajero automático, prácticamente extrayendo el dinero de las estafas. Y es por esa razón que en la mayoría de los casos el dinero es imposible de recuperar, pues cuando ocurre la estafa, otros delincuentes sustraen la plata en cuestión de minutos y en distintas zonas del país. Pero ¿a cuáles penas se exponen quienes facilitan sus cuentas a estos grupos delictivos? Típico caso de estafa informática que es muy común hoy en día, y entonces tenemos al autor intelectual de esa estafa, que es el conocido mastermind o mente maestra, que es el que idea y el que elabora esta estafa, que tiene todos los datos y que consigue a estas personas, pero también a los denominados peones, que son los que tienen la función de prestar la cuenta o de sacar los dineros de los cajeros o de los bancos, también son imputados en calidad de coautores y merecedores de la misma pena, que llega hasta los 6 años en su modalidad simple y hasta los 8 años en modalidad agravada. Según el OIJ, actualmente los estafadores sacan ventaja al contar con mejores tecnologías para evitar ser rastreados. Y no tienen filtro para elegir a sus víctimas del fraude bancario, ni siquiera importa su capacidad económica. Consideramos que son muchísimo más de 10, ¿verdad? El problema que tenemos acá es que ellos se valen de las herramientas tecnológicas que existen. Entonces la huella digital que debería dejar un delito común, como cualquier delito contra la propiedad o como cualquier delito contra la vida, ¿verdad?, que dejan huellas de persecución penal,
en esta parte del fraude informático, estas huellas no son visibles, o sea, no son en muchos casos ni perseguibles. Este año la Policía Judicial ya contabiliza un perjuicio económico de 12.000 millones de colones en este tipo de fraudes y en promedio diariamente se reciben al menos 64 denuncias. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Michael, por lo menos lo que el OIJ informa es que ellos han detectado que estos grupos que se dedican a reclutar personas para que faciliten las tarjetas o las cuentas bancarias pagan entre 30.000 y hasta 90.000 colones por cada tarjeta que les den para ellos poder posteriormente enviar a esas cuentas el dinero que le sustraen a las víctimas. Y es de ahí la razón, Michael, por la que el OIJ se le dificulta, o por lo menos es lo que indica la Policía Judicial, es que es difícil recuperar ese dinero porque estas organizaciones actúan muy rápido. Entonces, una vez que se realiza la estafa, hay otro grupo de delincuentes que se dedica a retirar el dinero de los cajeros automáticos precisamente con esas tarjetas que compran o alquilan a estas personas que buscan en zonas urbano-marginales. Mónica, lo peor es que algunas de esas personas piensan de que podrán reportar la tarjeta como perdida o robada y poderse librar del proceso judicial, pero quedan expuestos completamente hasta estas penas que usted nos decía de hasta 8 años de cárcel. Esa es la explicación que precisamente nos daba el abogado con el que consultamos este tema, Michael. Lo que nos indica es que en ocasiones las personas que facilitan las cuentas pues quieren manifestar de que eso precisamente, que les robaron la tarjeta, que no se dieron cuenta o que no sabían aparentemente que para eso iban a ser utilizadas las cuentas bancarias. Sin embargo, a pesar de esto, lo que indican es que aún así podrían figurar eventualmente como coautores en el proceso ya penal y que se exponen a condenas de 6 a 8 años de prisión. Bien, Mónica, a prestar atención, a tener cuidado, a no dejarse llevar por estos anuncios tan engañosos de redes sociales que pueden meterlo en un muy grave problema. Gracias por este reporte, Mónica. Buenas noches.